Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero felicitar por este segundo simposio internacional multidisciplinario de cáncer de tiroides. Agradecer a la doctora Amelia, al doctor Oberman, a la doctora Melissa por la bienvenida en el día de ayer. Yo soy Franco Novelli, soy médico asistente del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del AC Camargo Cancer Center. Allí es donde yo realicé mi subespecialidad y donde realicé mi fellow de cirugía avanzada y robótica en cabeza y cuello. Muy bien. Voy a tratar un poco en relación a la tiroidectomía transoral endoscópica, a la tiroidectomía transoral robótica y al vaciamiento de los ganglios del cuello por acceso retroauricular robótico. No tengo ningún conflicto de interés. Como la doctora Natalia comentó anteriormente, la incidencia de cáncer de tiroides a nivel mundial representa el séptimo tumor más incidente en el mundo, siendo esa incidencia principalmente en un 70% en Asia, más o menos un 8% en América Latina y América del Sur, y esa mayor incidencia en el sexo femenino. El programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales, USIR, del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, había estimado en el 2020 que la incidencia de cáncer de tiroides para las edades de 15 a 19 años, de 20 a 29 años, era el tumor más incidente en los Estados Unidos y el segundo tumor más incidente entre los 30 y los 39 años, siendo esa incidencia mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino, no alterando en relación a las tasas de mortalidad. Ya en lo respectivo a la tiroidectomía, la mortalidad reportada por Hasted antes de 1850 era más del 40%. Ya a partir de los inicios de 1900, con Theodor Kocher, es que las tasas de mortalidad hubo una reducción drástica, menos del 0,5%. Y es hasta hoy la tiroidectomía abierta convencional por Theodor Kocher que estamos realizando todos los procedimientos de enfermedad de tiroides. Y la incisión de Kocher, la cervicotomía anterior, tiene excelentes resultados, principalmente en la opinión de los cirujanos y de los pacientes, pero a pesar de realizar una buena síntesis en la realización de la sutura de la dermis y de la piel, existen algunos factores individuales del paciente que llevan a una cicatrización alterada y eso impacta en la sobrevida, impacta en la calidad de vida de ese paciente, impacta en la estética de ese paciente y en las interacciones sociales. Entonces fue que el aumento del cáncer de tiroides, principalmente asociado a la creciente énfasis social en la estética, principalmente en una población joven y del sexo femenino, es que se comenzaron a desarrollar diferentes tipos de abordajes mínimamente invasivos, en los cuales esos abordajes eran accesos remotos que evitaban hacer una incisión en el cuello. Entonces se comenzaron a abordar diferentes accesos transaxilares, transaxilares tramamarios, accesos retroauriculares y accesos transorales. Esos accesos transorales es que se permite colocar una cámara desde la boca y se permite hacer se consigue llegar a la base del cuello para así poder realizar la tiroidectomía. Tiene su beneficio porque se permite conseguir alcanzar los dos lados, a diferencia de los otros procedimientos que dificulta realizar el lado contralateral. Este procedimiento se inició en el año 2011 con el doctor Richmond y la característica es que es un acceso medial que permite el acceso a ambos lados y es un acceso remoto. Se permite conseguir alcanzar o proponer la exposición tanto de la glándula tiroides, de la laringe, de la tráquea, del esófago, de los ganglios recurrenciales, o sea, todo el compartimento nivel 6. Pero tiene sus indicaciones, principalmente son pacientes con antecedentes de cicatrización hipertrófica, queloide, o que tienen un interés por evitar una cicatriz cervical anterior, diámetros tiroidianos de menos de 10 centímetros cúbicos,
o volumen tiroidiano de menos de 45 ml, con nódulos tiroidianos, Bethesda 2, 3 y 4 de menos de 5 centímetros y Bethesda 5 y 6 de menos de 2 centímetros. O aquellos pacientes con nódulos subesternales. Esta es una paciente nuestra que tenía antecedente de queloide en una mamoplastía previa y este es el resultado postoperatorio, post-tiroidectomía transoral. Sin duda, las contraindicaciones son pacientes con tumores pobremente diferenciados, anaplásicos, pacientes con paralisía de prega vocal, pacientes con abscesos orales. Pero sin duda que para realizar este procedimiento se necesita realizar un consentimiento informado, comunicando al paciente las probabilidades de una posible conversión a una técnica abierta y las posibles complicaciones de este procedimiento. Aquí tenemos una mesa, semejante a una mesa de laparoscopía. Este acceso entonces se llega a la base del cuello a través de la boca, llegando de la región mental a la región submental para llegar a la base del cuello. Y se hace un espacio tridimensional con CO2 en el cual se va a conseguir realizar todo un espacio tridimensional para conseguir abordar el local quirúrgico. Entonces se va a realizar ese espacio y en la parte superior vamos a dejar toda la parte de la piel, el platisma, el celular subcutáneo y por debajo va a estar los músculos infrarioideos y toda la glándula tiroides. Aquí es donde realizamos las incisiones a nivel del labio, 2 incisiones para la colocación de los trocáteres de 5 milímetros a nivel de la comisura labial y una incisión cervical a nivel medial en la región del vestíbulo de la boca. Y así es como queda la posición de los trocáteres. Entonces, aquí estamos observando una tiroidectomía parcial izquierda, en el cual ya se rehizo lo que se llama el pocket, se dejó ese espacio tridimensional, se dejó en la parte superior la parte del platisma, la piel y el celular subcutáneo, acá estarían los pies, acá estaría la cabeza, esta es la fúrcula, y bueno, comenzamos semejante a la técnica convencional, en la apertura de la línea media de la musculatura infrarioidea, dejando por bajo entonces la fascia y la musculatura, liberamos los músculos infrarioideos de la glándula tiroides, aquí tenemos el esternoioideo y por debajo el esternotiroideo. Luego se realiza la disección, aquí estamos liberando lateralmente la separación de la glándula con los músculos infrarioideos. Luego realizamos la sección de los ganglios prelaringios y aquí tenemos los ganglios prelaringios en la región de la membrana cricotiroidea, ya que tenemos el istmo tiroidiano. Se hace la sección de estos ganglios para luego continuar liberando la pared posterior del istmo, de la glándula tiroides. Para luego continuar con lo que se llama una ismotomía, cortar la glándula tiroides al medio. Voy a adelantar un poco por cuestiones de tiempo. Se continúa liberando la parte del lóbulo tiroidiano, lóbulo tiroidiano izquierdo de la glándula tiroides. ¿Okay? Luego se realiza la ismotomía y a partir de ahí, de realizar la ismotomía, vamos para el lóbulo superior. En el polo superior del lóbulo izquierdo se comienza a hacer el selado de los vasos de la arteria tiroidiana superior, y de los vasos tiroidianos, identificando, este es el polo superior de la glándula tiroides, del lóbulo tiroidiano del lado izquierdo. Aquí identificamos la glándula paratiroide superior del lado izquierdo para preservar la misma. Aquí se identifica la glándula paratiroide superior del lado izquierdo, para luego continuar con la identificación del nervio laringio inferior, en esta posición. Entonces aquí estaría la tráquea, aquí ya está la cricoides y aquí está la entrada del nervio laringio. Aquí se encuentra ya la identificación del nervio laringio inferior. Luego de la identificación, utilizamos un monitor de nervio intraoperatorio para identificar y avaliar la amplitud de ese nervio desde el inicio del procedimiento. Aquí se identifica el nervio. Luego se le realiza la sección del ligamento de Berry. En esta localización de aquí, aquí estamos liberando la parte inferior. Luego se realiza la disección del ligamento de Berry. Ahí estamos utilizando el uso de un monitor para avaliar la amplitud
y la preservación del nervio. Se finaliza con el polo inferior y luego, estoy acelerando por cuestiones de tiempo, la pieza quirúrgica se coloca en una endobag o en un guante y luego se hace el cierre de la línea media. Entonces, en este artículo, en este metaanálisis, que eran principalmente 6 artículos incluidos, 5 retrospectivos y un artículo prospectivo de 1.100 pacientes, que comparaba la técnica convencional con la técnica transoral, fue observado que el tiempo operatorio fue mejor para la cirugía convencional en relación a la técnica endoscópica. En relación a la pérdida sanguínea no hubo diferencia en relación a los dos grupos, ni así tampoco en relación a hipocalcemia transitoria y paralisía transitoria del nervio laringio inferior. Ya en relación a hematoma hubo una diferencia a favor de la técnica convencional, pero demostrando, fueron 6 casos, pero demostrando aquí que fue una técnica segura y factible en casos seleccionados, no siendo superior a la técnica convencional. En este otro estudio, que fueron avaliados otros tipos de complicaciones que se puede presentar en la cirugía transoral, como embolismo gaseoso, como enfisema, parestesia de la región mentoniana temporaria, infección en el sitio quirúrgico, perforación de la piel o hasta conversión para una técnica abierta. Esta fue una publicación de nuestro hospital con el doctor Lira y el doctor Kowalski, que ha observado que las complicaciones totales no hubo diferencia en relación a los dos grupos, fueron 800 pacientes. No tuvimos ninguna reoperación en 56 pacientes que habíamos hecho en aquel momento de todo esto y no tuvimos dos readmisiones que fueron con tratamiento conservador. En este artículo que observaba aquí la tiroidectomía endoscópica, observaba en cáncer de tiroides los resultados de los pacientes y en aquellos pacientes que realizaron tiroidectomía total, el número de pacientes con tiroglobulina menor a 1 a 3 meses de la cirugía, no hubo diferencia entre los grupos, y aquellos pacientes que realizaron yodo, el número de pacientes con tiroglobulina menor a 1 también no hubo diferencias significativas, observando aquí que era un procedimiento seguro y oncológicamente completo para algunos pacientes de principalmente intermediario y bajo riesgo. Este es un artículo interesante que observaba que la apariencia del cuello en aquellos pacientes que realizaron una tiroidectomía convencional y el impacto de la cicatriz y la calidad de vida en los sobrevivientes de cáncer de tiroides. Fue un estudio, fue una encuesta telefónica con más de 1.700 pacientes, de los cuales eran principalmente de sexo femenino, con un seguimiento a 7 años, en los cuales lo que se evaluó fue la apariencia del cuello antes del procedimiento, se le preguntaba la apariencia del cuello antes del procedimiento quirúrgico, a los 3 meses de la cirugía y en el momento de la consulta de la encuesta telefónica. Y además se evaluó algunas características psicológicas de los pacientes a través de algunos dominios por el PROMINS 29. Y se observó que la percepción de la apariencia del cuello como predictores independientes era que aquellos pacientes con más de 2 años de la cirugía, con más de 45 años y con una buena calidad de vida, era semejante la cicatriz a nivel del cuello que lo que era antes del procedimiento quirúrgico. Pero aquellos pacientes que ya estaban dentro de los primeros 2 años de la cirugía, menos de 45 años, y aquellos pacientes con ansiedad, depresión o alguna característica social, observaban que su cicatriz no estaba semejante o era peor o no es buena en relación a lo que era previo al procedimiento. Estos son algunos de nuestros pacientes posoperatorios. Y bien, ahora voy a hablar en relación al sistema robótico, ¿ok? Aquí, para realizar el procedimiento de la cirugía robótica se necesitan las plataformas. No todo hospital tiene las plataformas robóticas y además de eso se precisa tener una certificación para realizar la cirugía mínimamente invasiva por robot. Es necesario, en este caso, la plataforma robótica, la más conocida es el Da Vinci de Intuitive,
y está conformado por una consola donde el cirujano tiene el dominio para poder manipular los brazos del robot, que esos brazos del robot se encuentran en la torre del paciente, junto con el paciente, y tenemos la torre de vídeo. Aquí tenemos las pinzas para realizar el procedimiento, que se llaman EndoGrist, ¿ok? Y estos son los diferentes tipos de plataformas. La plataforma más actual es la GC, esta es la plataforma Single Port para otros tipos de procedimientos, y hoy tenemos la plataforma que es 5, número 5. La FDA en 2009 había ya autorizado el uso del robot para cirugía de cabeza y cuello y otorrino, principalmente para las patologías de orofaringe, hipofaringe, laringe y tiroides. La gran característica es que ese robot tiene 7 grados de libertad, tiene el brazo robótico, es decir, es posible realizar 7 movimientos de inclinación, de guinada, de rotación, de entrada, de salida, de agarre, de corte, que eso permite una mayor maniobrabilidad en espacios bien confinados y para trayectorias no lineales. Diferente para la cirugía convencional endoscópica y microscópica, que solamente tiene 4 grados de libertad de los movimientos y que es semejante a la mano humana. Las ventajas principalmente que tiene 2 cámaras 3D, tiene zoom, se eliminan los tremores, se elimina el tremor, la ergonomía en el procedimiento como ventaja. Las desventajas sin duda son los costos y hasta hoy era que no tenía un feedback táctil, que hoy la plataforma 5 sí la tiene. Acá tenemos entonces dentro del sistema robótico, ¿qué sería TORTVA? Sería la cirugía transoral endoscópica por acceso vestibular realizada por robot. Aquí tenemos un cadáver con los brazos robóticos. Esto fue realizado, tenemos 2 casos realizados en 2011 con el Dr. Richmond, que inició con el desarrollo de esta técnica, y ya en 2015 se iniciaron con pacientes. Estos fueron los primeros 24 pacientes realizados. Observen aquí las incisiones y cómo se posiciona el brazo, la torre del paciente con los brazos robóticos. Esto fue en este estudio de 24 pacientes, las complicaciones eran bajas, observando que era una técnica viable y segura para pacientes nuevamente seleccionados, y los avances o los beneficios de esto es que justamente se permitía llegar mejor al polo superior, que es un poco más complejo en la parte endoscópica, la parte de evitar todo lo que tiene que ver, digamos, se filtran los temblores. Tenemos un cuarto instrumento que permite la contracción de las pinzas y la visión 3D. Las indicaciones son semejantes a la técnica endoscópica. En esta revisión sistemática y metaanálisis, que fueron más de 1.400 pacientes, que comparaba las cirugías robóticas con la cirugía convencional, fue observado que no hubo diferencia significativa en relación a las complicaciones. Sí hubo, digamos, una peora en relación a la infección postoperatoria, los días de hospitalización y el dolor postoperatorio, principalmente en los primeros días postoperatorios. Y la ventaja estética a favor de los abordajes mínimamente invasivos. Aquí se observó los resultados oncológicos a 5 años y la factibilidad quirúrgica de la tiroidectomía robótica en el carcinoma papilífero de tiroides, en comparación con la tiroidectomía convencional. Fueron 480 pacientes que se realizaron tiroidectomía con y sin vaciado del compartimento central. Y se observó aquí que el número de ganglios que realizaron el vaciamiento recurrencial, no hubo diferencias entre los grupos. El número de ganglios positivos, también no hubo diferencia entre los grupos. El tiempo operatorio fue mayor a favor de la técnica mínimamente invasiva y no hubo diferencias en relación a las complicaciones. En relación a las recurrencias, no hubo diferencias entre los grupos, cuando fue realizado un propensity score, con 100 pacientes en cada brazo. Y en relación a aquellos pacientes que realizaron yodo, la tiroglobulina estimulada, no hubo diferencia entre los grupos, y aquellos que no realizaron yodo, la tiroglobulina suprimida, también no hubo diferencias entre los grupos. Observando aquí que también era una técnica alternativa y que era posible en algunos pacientes seleccionados. Bien, y ahora en relación al vaciamiento de los ganglios del cuello, de los niveles 2, 3, 4 y 5, y si es posible también a nivel 6,
por un acceso retroauricular. ¿Ok? Entonces, es una técnica en la cual es una técnica mínimamente invasiva también, con las ventajas todas de la parte de la cirugía robótica. Y en este estudio que fue comparado la tiroidectomía total junto con el vaciamiento funcional del cuello, que comparó tanto la cirugía robótica como la cirugía convencional en más de 60 pacientes, en relación a las complicaciones no hubo diferencias en relación a los grupos. La tiroglobulina estimulada en los pacientes que realizaron yodo no hubo diferencia entre los grupos y las recurrencias también no hubo diferencias entre los dos grupos. En el número de ganglios que fueron resecados, como en el número total de ganglios de linfonodos que fueron resecados total en aquellos pacientes del vaciamiento, no hubo diferencias en el número total de ganglios, ni tampoco en el número de cada nivel de cada compartimento a nivel del vaciamiento del cuello. Sí hubo una diferencia en favor de un poco más de dolor en el inicio del postoperatorio inmediato a favor de la técnica convencional y la estética a favor de la técnica mínimamente invasiva. En este otro estudio que comparó una revisión sistemática y metaanálisis, principalmente de dos accesos era el acceso retroauricular robótico y el acceso transaxilar como técnicas mínimamente invasivas en comparación a la técnica convencional, y se observó, con más de 600 pacientes, se observó que aquí la estadía hospitalar no hubo diferencia entre los grupos, que el tiempo quirúrgico a favor de la técnica convencional, que el número de ganglios disecados y de recurrencia no hubo diferencia entre los grupos y que la estética a favor de la técnica convencional. Observando aquí que entonces es una técnica que a pesar de sus limitaciones, la disección cervical es viable y es posible para pacientes oncológicos. Rápidamente, y para ir finalizando, entonces tengo un caso de un paciente del sexo masculino, de 43 años, ECOG 0, sin comorbilidades, sin antecedente familiar de cáncer de tiroides, sin irradiación en el cuello, que llega ya al consultorio con una ultrasonografía con múltiples nódulos subcentimétricos y ya llega con la punción de uno de los nódulos carcinoma papilífero, un Bethesda 6. Fue realizado la ultrasonografía cervical en nuestro servicio, que presentaba ganglios a nivel 7 del lado derecho y a nivel 4 del lado izquierdo, con sospecha de metástasis, del cual fueron puncionados, confirmando metástasis de ambos ganglios. Entonces, aquí fue realizado una tiroidectomía total con esvaciamiento recurrencial bilateral y el vaciamiento funcional retroauricular del lado izquierdo. Entonces, fueron colocados a nivel del acceso robótico, fue realizado la tiroidectomía parcial del lado derecho junto con el vaciamiento recurrencial del lado derecho y luego, a través del acceso retroauricular, fue realizado la totalización del lado izquierdo, el vaciamiento recurrencial del lado izquierdo y el vaciamiento de los ganglios nivel 2A, 3, 4, 5B y el vaciamiento nivel 6. Por cuestiones de tiempo aquí voy a ir adelantando, ¿ok? Entonces, rápidamente voy a ir adelantando. Entonces, aquí es semejante a la técnica convencional, ¿ok? Ya fue hecho la disección de la musculatura infraioidiana a través del acceso transoral. Voy a ir pasando rápido. Se continúa aquí con el celado. Aquí estamos haciendo el celado del polo superior del lóbulo tiroidiano del lado derecho. Voy a ir paseando por cuestiones del tiempo. Luego se realiza el vaciamiento recurrencial del lado derecho. Aquí estamos observando la carótida. Acá estaría la tráquea. Acá estaría el cartílago cricoide y el músculo cricotiroideo. ¿Ok? Aquí vamos a estar, estos son los parte del vaciamiento recurrencial. Aquí se está observando el nervio laríngeo inferior, en esa localización de aquí. Entonces, aquí sería craneal y aquí sería caudal. Para continuar,
Luego de finalizado la parte del vaciamiento de la tiroidectomía parcial del lado derecho y el vaciamiento recurrencial a través de la boca, se para y se continúa por el acceso retroauricular. Aquí ya iniciando en el vaciamiento, ya a través del acceso retroauricular, se inicia con la resección de los ganglios del nivel 2A y nivel 3. Se utilizan, acá estamos utilizando 4 brazos, para hacer el cuarto brazo para hacer la contratracción. Aquí se va a estar haciendo la disección de los ganglios linfáticos de la vena yugular que vamos a observar en un momento. Voy a pasar rápidamente. Pido disculpas por el tiempo. Aquí se está observando, en esta localización de aquí se está observando la vena yugular, en esta parte de aquí. Esta sería toda la vena yugular que se está disecando, la vena yugular que se está disecando de los ganglios del nivel 2A y nivel 3. Voy a continuar rápido. Se utilizan Hemoloc para aquellos vasos que son mayores de 5 milímetros por el riesgo de sangrado. Muy bien. Luego de eso se continúa con la tiroidectomía parcial del lado izquierdo, la totalización de la tiroidectomía. ¿Okay? Aquí estamos en el polo superior del lado izquierdo, haciendo el selado de los vasos del lado izquierdo. Para luego continuar con el vaciamiento de los ganglios, eso sería el vaciamiento de los ganglios linfáticos del nivel 6 del lado izquierdo. Aquí estamos observando, perdón, aquí se está observando bien el nervio laríngeo inferior, aquí tenemos el nervio laríngeo inferior, ¿okay? Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos el músculo cricotiroideo, y aquí tenemos el nervio laríngeo, ¿okay? Como fue realizado todo el vaciamiento del nivel 6 aquí, ¿está? Aquí tenemos todo, la evaluación con el monitor de nervios del nervio laríngeo inferior. Y ya finalizando, luego de finalizar el vaciamiento del nivel recurrencial, se finaliza con la resección de los ganglios linfáticos del nivel 4 y nivel 5B. Muy bien. Se utilizan Hemoloc también tanto para reducir la parte de sangrado como para reducir fístula linfática. Y el control de la hemostasia posterior, y así es como queda el hecho operatorio. Se coloca cola biológica postoperatorio. Y así es como finaliza el procedimiento, con la colocación de un drenaje. Entonces, este es el postoperatorio del paciente, el postoperatorio inmediato. Aquí tenemos las incisiones a nivel de la región de la boca y aquí el acceso retroauricular. Entonces, terminó siendo un carcinoma subcentimétrico multifocal con invasión vascular linfática presente, que fueron resecados 49 linfonodos, 10 positivos. Terminó siendo un PT1A N1B. Este paciente fue encaminado para yodo. Fueron realizados 99 milicurí con una tiroglobulina estimulada inferior a 0.1 y este es el resultado postoperatorio del paciente. Sin duda que la técnica mínimamente invasiva es indicado para pacientes seleccionados, es un procedimiento factible, seguro, hay datos que sugieren que tiene su eficacia a nivel oncológico, tiene sus beneficios estéticos, está indicado sin duda para casos seleccionados. Es necesario la certificación
para las técnicas robóticas y tenemos las cuestiones de los costos. Y se requiere sin duda una curva de aprendizaje. Gracias. Doctor Noelli, muchas gracias por su excelente conferencia. ¿Alguna pregunta del público? Doctora Patricia. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación, muy interesante, para mí novedosa. Quería preguntarle que si bien va a cirugía con todas las precauciones y en los casos muy seleccionados y los mapeos y demás, como les pasa a los cirujanos que hacen cirugía abierta, pues hay sorpresas. A veces hay que reintervenir. En su experiencia, ¿con qué frecuencia ha tenido que reintervenir y qué abordaje ha preferido? Aló. Bien, en relación a lo que tiene que ver con la cirugía transorales, no tuvimos reintervenciones. No tuvimos ningún caso que fue necesario reintervenir a través de una incisión cervical. Fueron de tiroidectomía transorales fueron realizadas en nuestro servicio 170, de los cuales 150 fueron por cáncer de tiroides. No tuvimos ningún caso de reintervención. A nivel de vaciamientos del cuello, fueron aproximadamente unos 260 casos de vaciamientos retroauriculares, ¿ok? Y de esos 200 casos debemos tener unos 5 casos, menos de 5 casos de reintervenciones de los pacientes, no hemos tenido. O sea, es baja, menos de 5%. Es bajo. Con las técnicas comenzamos más o menos en 2017. ¿Okay? Buenas tardes, muchas gracias, doctor, muy interesante, sobre todo la experiencia con robot en tiroides, que se sale un poco de las indicaciones de robótica que hay ahorita en el mundo, más enfocadas en orofaringe, entonces muy interesante conocer esa experiencia en tiroides. Le quería preguntar, bueno, 2 cosas. Uno, ¿cuánto es la curva de procedimientos, el número de procedimientos que ustedes tienen para robótica y para endoscópica transoral? Y ¿cómo manejan ustedes las indicaciones en los pacientes más allá de su deseo con respecto a la estética y a la recuperación más rápida, el dolor en los pacientes? ¿Cómo lo manejan en su sistema de salud para indicarles ir transoral o robótica? Bien, en relación a la curva de aprendizaje, más o menos son entre 15 y 25 pacientes ya en aquellos que están con una curva de aprendizaje, que tienen experiencia en cirugía, laparoscopía, a nivel de cirugía general. Entonces, ahí la curva es mucho más rápida. La otra pregunta fue en relación a las indicaciones. Lo que se le comenta al paciente es que aquí los beneficios son las cuestiones estéticas, principalmente. O sea, aquí no tenemos otras cuestiones a niveles oncológicos, a nivel de... se le comenta que las complicaciones son semejantes, que tenemos complicaciones a más porque son accesos remotos, entonces puede haber otras complicaciones que se pueden presentar que no están presentes en la técnica convencional. ¿Cómo? Y estoy hablando, no, estoy hablando de pacientes, estoy hablando de pacientes, principalmente pacientes convenios, pacientes de obras sociales, ¿no? De obras sociales tenemos para la parte de laparoscopía, la parte de los trocáteres y la pinza y el monitor de nervo, la parte de convenio cubre, ¿ok? Pero para la parte robótica no. Ahí tenemos el costo del robot que está adicional. Doctor, bien, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta era, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes frente a las lesiones, pese al monitoreo? ¿Cómo se comportan las lesiones del nervio laríngeo recurrente? Y segundo, ¿cómo les ha ido con respecto a las hipocalcemias postquirúrgicas? ¿Qué tanta experiencia, cómo han sido los resultados de ustedes? Por eso, mostré anteriormente, entonces, no se puede. Bueno, en relación a nuestra experiencia es semejante, las complicaciones.
Aquí. Fueron semejantes en ambos. Este fue un artículo de nuestro... Oye. Aquí. Las complicaciones fueron semejantes. No tuvimos complicaciones a más en relación a parálisis temporaria, la hipocalemia transitoria. Y en relación a reoperaciones, readmisiones, tuvimos 2 readmisiones. Una fue por infección y la otra fue por hipocalcemia, por una hipocalcemia transitoria, que necesitamos readmitir el paciente. Pero no hubo complicaciones mayores en relación a la técnica convencional. No tuvimos ninguna hipocalcemia permanente y pido disculpas. Estos fueron 56 casos. Tuvimos un caso de una parecida permanente. De 260, 157 casos oncológicos, tuvimos una permanente sí. Estoy recordando en este momento. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, doctor Novelli. Creo que ha sido muy interesante.